A todos ustedes. Como dicen, mi nombre es Maxi de Algo. Yo soy el cuñado de este precioso viejillo me lo llevo un tiempo, pero no, como que le digo más de parte, entonces tuvo que venir para acá, no aguantó el tiempo. Que gallo pita no me gusta. Pero casamiento sí. Yo tengo aproximadamente 40 años de servir al Señor. De repente mi madre yo fui llamado. Tan es así, mi nombre completo es Maxi Enrique Jesús Hidalgo Zamora, en la cual fui dedicado a Jesús, que es nuestro Señor. Yo pertenezco a la Iglesia Misionera Jesucristo es el Señor, que andamos en diferentes lugares donde el Señor nos manda a trabajar la palabra de Dios. Entre eso estábamos en Somoto la semana pasada y nos dedicamos bastante, porque conocimos un lugar que le llaman la playa para sin playa. Qué interesante. Ahí yendo para el Espín. Ah, sí. Yendo para el Espín. Un lugar llamado la playa pero sin playa. Y el vacilón es de que también fuimos a un lugar llamado La Manzana, pero no había ninguna manzana. Lo único que tuve el privilegio fue andar en los camiones esos rusos del ejército. Ajá. Sí. Y en los cuales, como esos camiones, la altura para montarse era imagínense, uno gordo, ¿cómo va a subir? ¿Va? Pero ahí encontramos las gradas y podemos subirnos en ese camión, que es tan hermoso. Después les sigo contando más de la historia. Antes de comenzar, voy a repartir, hermanos, si quieren me ayudan. Los que son azules son para hombres y los textos para mujeres. Algo así. Eso es para cortar. Ok. Pues mientras que lo repasen, lo recogen ahí. El tema que vamos a hablar hoy es sobre el compromiso con Dios que nos envuelve. Tiro una palabra, una pregunta al aire. ¿Qué es un compromiso? Aquí es abierto, aquí es como una escuela. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es estar firme con Dios. Sí. Pero en lo secular, ¿qué es un compromiso? Por ejemplo, los que trabajan en la oficina tienen un compromiso de que tienen que llegar a X hora para trabajar. Si no llega a esa hora, le dan nada más 5 minutos. Pero si falla esos 5 minutos, mejor ni llegue, porque le dan la tarjeta de salida. Otra de las cosas que nos habla la palabra es que la definición de la palabra compromiso, como con el diccionario, es como sinónimos. Significa un adeudo, un deber, una obligación, una responsabilidad, un juramento, una cuenta. Y la definición de la palabra dada por la obligación contraída. O sea que tenemos que actuar. Otra definición es que es la responsabilidad u obligación que se contrae por una palabra dada, o sea que es un pacto o un acuerdo. Un compromiso también se puede tomar como matrimonio, en donde llegan donde el abogado y firman el documento donde tienen sus testigos. Eso es lo que podemos decir. Existen varios compromisos o varios tipos de compromisos, como punto 1. Los humanos, todos ellos tienen un propósito e importancia. Quiero comentar que, afirmando que para lograr el éxito espiritual y personal en nuestra vida es necesario
que exista un verdadero compromiso con Dios, una fe no fingida y un sincero deseo de la salvación. O sea que cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos a darnos un compromiso o un paso adelante a trabajar y actuar conforme lo que Jesucristo nos va a ir enseñando y nos va dando tareas, talentos y dones y ministerios para seguir con Él en la obra. Esa es una de las partes importantes que nosotros debemos tener en el compromiso. Como punto B, pero muchas veces nos olvidamos de lo que prometemos y dejamos de hacer. Generalmente el hombre piensa pactar, que es lo mismo que un compromiso, pero generalmente le dice, no, ¿para qué lo voy a seguir? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto, de que uno comienza a hacer una dieta. El primer día, cheque. El segundo día, medio cheque. El tercer día, no. Deposita toda la comida, lo lleva allá. O si usa bebidas y toda esa caramba, lo tira. Y no sigue la dieta. ¿Por qué? Porque no ha recibido un compromiso leal con su cuerpo. De que tiene que ser sanado, tiene que ser restaurado para poder seguir en ese compromiso. Generalmente el hombre tiene la característica negativa que cuando comienza un proyecto, apenas arrancando, da media vuelta y lo echa atrás. Dios no quiere ese tipo de personas, de personas que cuando se comprometen a servirle a Él, apenas en el arranque, en el primer encendido, va metiendo la primera marcha y llega el primer problemita, agarra la mochila y se va. ¿Cuál era el proceso? Ah, sí, se le da el... retro, ¿no? Sí. O pagar el camión. Una de las cosas que podemos ver sobre el compromiso, aunque a veces es ver un asunto nicaragüense, decir que todos lo sabían, que lo que no se prende, a la mano de Dios había que hacerlo. Y ese es uno de lo que él hizo, fue de que él decía que sabía volar aviones. Y él decía que él podía volar cualquier avión. Mi tío era mecánico de aviación y el piloto, ese muchacho era el ayudante de mi tío. Pero el piloto, como veía que el hombre decía que sabía todo de los flight, que son de las alas, los movimientos, cómo deben de subir, ¿verdad? Muévanlo, entonces lo arranca y lo acelera. Y lo que hizo fue levantar en una horqueta y quedó en 2 palos. Echando a perder, dice que se aprende. ¿Y cuánto le costó a la compañía ese avión? Que aún se está tratando de pagar esa deuda. Y esas son. La responsabilidad debemos de tenerla de que si podemos, hacemos. Si no sabemos ni el intento, lo haremos. Es una responsabilidad dirigida. En cuanto parte del tiempo, debemos que nuestras peticiones no son contestadas, le reclamamos a Dios. Generalmente venimos, Señor, yo te comprometo a esto y tú me das esto. Pero cuando llega en ese momento en que el Señor le entrega todo el paquete de la petición y usted da media vuelta, sale por la tarde. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos fuertes en lo que Él nos va a dar, en donde vamos a comenzar, donde vamos a triunfar, donde vamos a vencer. Aunque vamos a tener pruebas fuertes, Él está para nosotros. Un ejemplo de compromiso es con Ana, que eso lo vemos en Números, capítulo 1 de Samuel,
capítulo 1, 11. Primera de Samuel 1, 11. Para seguir la historia, por mientras que lo buscan, en ese entonces la costumbre era que cuando una mujer era estéril, no tenía hijos, se decía de que vivía en pecado, que por eso tenía que pagar ese pecado. Pero Ana, Primera de Samuel 1:11. Pero Ana tenía un compromiso que iba a coger ella, en la cual ella llegó al templo y oró. El que lo tiene, ¿le gusta leer? Sí. Amén. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ok. ¿Qué hizo ahí? Una Hizo promesa. ¿Ah? Una promesa. Hizo una promesa. ¿Qué estaba pidiendo? Un hijo. ¿Y qué iba a hacer con ese hijo? Se le va a dedicar a Jehová. Se lo iba a dedicar a Jehová. Entonces ella estaba pactando, en la cual estaba dando a conocer un paso que iba a hacer. Siguiendo la lectura que ahí nos narra, el 12, el sumo sacerdote lo ve y entonces cree que está bola, o sea, que tenía tu vaso metido. ¿Y qué le dijo? Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás así ebrio? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que me he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y la aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ok, ahí es donde comienza el pacto, donde creen que el asunto era de que a ella la creían por ebria, porque ella solo estaba manipulando la boca y no salía ningún mensaje. Tan es así, muchas escrituras dicen que la tomaban como loca, porque ella nada más manipulaba su boca y no salía el sonido. Pero ella en su corazón estaba haciendo eso. En efecto, ese día, a los 9 meses, ella engendró a Samuel. En el pacto que ella hizo fue que, ok, ya nació, ya está consagrado a él, pero había un asunto que tenía que hacer, que era que ese bebé tenía que ser amamantado. Entonces duró el tiempo de la lactancia, que generalmente son de 2 a 3 años, el tiempo de lactancia, y ella cumplió su promesa, en la cual Samuel servía desde la edad de mucho más pequeño que Josué. Ya comenzó a servir a la iglesia. Él comenzaba a llevar las campanas del sumo sacerdote y todas las cosas. Él ya comenzaban. Él servía también en el sacrificio de los animales y de todo. A los 11 años, a la edad del otro hermano, ya fue llamado para el servicio del Señor. Que eso lo veremos más adelante, que es cuando eso está más o menos en número 6:5, cuando comienza el llamado. Primero Samuel. Sí, 1 Samuel. Que comienza el llamado de Samuel. No, en Samuel 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de allí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había edición ni frecuencia.
Y aconteció que un día que estaba Elías acostado en su aposento, cuando... 1 Samuel 3. Sí, pero Primera de Samuel 3. Entonces Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, Señor, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate y yo te volví. Si seguimos esa historia, vemos un acontecimiento importante, que Samuel fue llamado 3 veces. A la última fue cuando Elí vio de que el Señor le estaba anunciando su llamado. Entonces le dice, cuando diga, escucha de nuevo la voz, dígale: Señor, heme aquí, que dispuesto estoy. Y él comenzó su ministerio a los 11 años. Ahí comenzaron a ver cosas hermosas para con él. También es así, Elí se enojó. Si seguimos en el capítulo 3, también ahí es donde él se enoja porque ve de que sus hijos fueron desechados por la contaminación que ellos tenían. Los hijos de Elí usaban un garfio como este tamaño, de 3 dientes, en los cuales cuando llegaban al sacrificio, ellos metían el garfio a agarrar todo lo que agarraba el garfio. ¿Ah? Lo mejor, ¿no? Sí, agarraban lo mejor y se lo llevaban y se lo embullieron. Que fornicaban con las mujeres de los Sí, y lo hacían afuera en el altar. Para el altar. Fuera del altar. Ya es tiempo que conozcamos el cumplimiento de Dios de lo que prometemos, para que podamos ver el cumplimiento de lo que decimos. Oramos, y no solamente por nuestras peticiones, también oremos por las peticiones de los demás. Entreguémosles nuestros hijos a Dios, y también los que no son de nosotros. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, según en Números 23:19. No hay que olvidar que el compromiso auténtico tiene 2 características. Una es sinceridad y otra es exigencia. En un compromiso hay un deber y un principio. 23:19. Hay un deber y un compromiso. En los cabales, los deberes es todo lo que usted recibe, las bendiciones y todo. Pero después viene la otra parte, donde tú tienes que completar la otra parte. ¿Ok? Él me va a dar el carro. ¿Ok? Él me va a dar la casa. ¿Ok? Y usted le comprometió a él que cuando le diera la casa, cuando le diera el carro, le iba a usar para el Señor. Estamos los hermanos. Estamos viendo los hermanos. Cuando la edad se olvida que... Y llegó Me da para combustible. el momento de cumplir. ¿Y qué sucede? Salimos por la tangente y salimos. Pero el verdadero cristiano es el que recibe el compromiso fuerte y hermoso que Dios nos da. Hoy vamos a hablar un compromiso también, como punto 2, que nuestro compromiso con Dios es indestructible. El término hebreo compromiso es el mismo que se usa para definir un noviazgo, como en el caso de José y María, que cuando María fue llamado, José y María eran novios, indirectamente. Y ellos, al tener esa relación, el ángel se le aparece a María y le dice que va a tener un fruto por medio del Espíritu Santo, que ese se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, el poderoso. En ese caso, había una circunstancia, una ley que había, que si una persona fornicaba, inmediatamente tenía que ser
muerta en piedras. José iba a salir por la tangente. Iba a decir, no, yo no voy a coger esto no me corresponde. Iba a abandonar a María. Pero esa misma noche, el Espíritu de Jehová le habla a José y le dice que ese es un fruto del Espíritu Santo. A pesar de, en ese medio compromiso que había ahí, había una ley que se tenía que cumplir, que a la mujer tenían que latigarla, darle unos 20 latigazos por la ¿cómo le llamaban? El pecado. Por el pecado que según ellos habían tomado. Pero José tomó la posición de ella y él recibió los latigazos por ella. Ahí vemos el compromiso que él está levantando a su Dios. En un noviazgo es indiscutible con Dios. Cristo viene a buscar a la esposa fiel y a su compromiso. Estamos hablando del compromiso de la esposa a la iglesia, que somos todos nosotros, que Él viene a recogernos y que tengamos una actitud reunión. Todo cristiano por naturaleza tiene el compromiso de servirle a Dios. El saber cómo es su compromiso de descubrirlo por medio de sus dones, talentos, capacidades y recursos. Todos nosotros tenemos una capacidad, tenemos un don, tenemos una característica importante para dar testimonio de lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, hay gente que dice que no puede hacer nada, pero puede agarrar una escoba, venir, agarra la escoba limpia, ya está sirviendo a Dios. O que llegue con un trapo, se hinque un poco, comienza a limpiar las sillas y comienza a orar por todas las personas, ya está trabajando. Ese es un compromiso que es no impuesto, sino con amor de lo que Dios tiene. Un ejemplo de esto son la familia de Coré, que eso lo vemos en Números capítulo 4, 22. Vemos un ejemplo del compromiso que él toma en este término que significa levanta, exalta, respeta y acepta. Los hijos de Gerson, no sé si ustedes han oído de Gerson. Gerson eran los hijos que el Señor los había llamado para el servicio del tabernáculo. Ellos eran los encargados de lo que era la música, de lo que era limpiar los hornos después de que se hicieron los holocaustos y todo lo que se hicieron. Ellos eran los encargados, eran de limpiar las lámparas, hacer toda la restauración. Ellos no tuvieron herencia, pero sí tenían una vida de servicio, porque eran alimentados por las otras 11 tribus que habían ahí. Los hijos de Gerson eran la tribu de Leví, entonces, eran los levitas. Porque también en un momento he leído que dice que a los levitas no les da herencia. Sí, pero los levitas eran los hijos de Aarón, Sí. que esos eran los encargados del sacerdocio. Veamos un ejemplo claro que de lo que habíamos dicho, significa extranjero, expulsado y echado y divorciado. Vean lo que significa Gerson. Significa extranjero, expulsado y echado y divorciado. O sea, del pastel. Es muy conocido que se llama así, está en En las Estados Unidos. cuales se recogían personas que tenían la edad de 30 a 50 años para el servicio. Ya cuando cumplía 51, le daban ya la carta para que se pensione. Vean qué interesante, ¿verdad? Gerson con su como un extranjero y los suyos estaban como siempre espectadores, pero Dios se los toma para que cumplieran compromiso. Ellos fueron los primeros ungieres que se les llaman para el servicio. Ellos llegaban y entonces dividieron las mujeres con los hombres, como era la costumbre hebrea. Las mujeres aquí y los hombres acá. Era la forma en que ellos trabajaban.
limpiaban las bancas, si había alguna basura ahí lo recogían. Vivían directamente y ellos trabajaban las 24 horas del día, o sea, día y noche, en turnos de 8 a 10 horas cada uno. Tenemos en la Biblia otros ejemplos de compromiso al servicio. Uno lo vemos en 1 Samuel 8, 1 al 5, que nos dice que los hijos de Samuel no siguieron el ejemplo de sus padres, y que se corrompieron como jueces de Israel. Jueces, 1 Samuel 8, del 1 al 5. Aquí vemos que por herencia, al morir Samuel, los hijos tenían que hacer el papel de juez. Esto es como si fuera un gobernador, que era el que administraba y rescataba al pueblo. Primero Samuel 8, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Si alguien lo quiere leer. El 8. Del 8, 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Veamos lo que hubo. ¿Qué pasó? Se rompió el pacto que había. Y entonces todo el linaje de Samuel se echó al basurero. Estaban ahí como jueces, pero ya comenzaban a idolatrar, comenzaban a agarrar las costumbres sirias y ahí sucesivamente. En el caso de Pedro, en Juan capítulo 21, 20 al 23, dice que Jesús le dice: sígueme. Juan 21. ¿Solo Juan? Sí, solo Juan. Juan 21 acá. Sí, el Evangelio de Juan 21, 20 al 23. ¿Lo tienen? Veo. Pues. 21. 20 al 20. Volviéndose Pedro, yo que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te encontrará de entregar? Cuando Pedro lo oyó, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? Jesús dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Ok, voy a dramatizar ese asunto. Llegaba Pedro caminando con otro amigo de los discípulos. Pedro se iba al servicio, pero el otro iba pajareando. No tenía ni una actitud de servicio. Entonces Pedro le dice: pero Jesús, ve a este que no quiere moverse. Y él le dice: hey, déjalo, no sirve, va para el hoyo. Eso fue lo que le dijo. Fíjate. Porque el hombre estaba viendo pajaritos. Así andaba. Un compromiso que uno sí cumplió, el otro se perdió.
También podemos ver en las historias, en la parte donde Jesús habla sobre los 10 leprosos, en las cuales pide sanidad, y en los cuales de los 10 les mandó que fueran al sumo sacerdote, y cuando iban a los 50 metros ya estaban sanos. Y de esos 10 solo uno se devolvió a darle gracias a Dios. Ahí les dejo de tarea que lo busquen. Aquí vemos otro caso de fracaso, que fue Lot. ¿Quién fue Lot? Lot era primo de Abraham. Era el primo hermano de Abraham. Que eso lo vemos en Génesis capítulo 19, 14. Él lo quería lo mejor, en los plancitos le gusta. ¿Tienes que 21? 19. Ayúdenme. Bueno. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. ¿Hasta dónde? Bueno, dejémoslo así. Aquí estaba en Sodoma y Gomorra. Era el momento en que fue visitado por los ángeles, donde le decían que al minuto 5 de las 6 de la tarde voy a destruir. Pero él lo avisó en la mañana. Entonces Lot, con su fuerza, mandó a llamar a los esposos de sus esposas, de sus hijas. Pero no le dieron pelota. ¿Qué va a suceder aquí? Que cae un rayo y no destruye nada. Y en efecto, a las 5 de la tarde comenzó la catástrofe, en la cual tan es así la esposa de Lot se salvó, porque cuando iba la orden era que salieran y no miraran atrás, y ella estaba acostumbrada a sus lujos, a tener a alguien de que le arreglaran las uñas, los pies, el cabello, el champú, la comidita rica. Todos los lujos. ¿Ah? Todos los lujos. O que le, ¿cómo le llama? O ver cosas negativas, que eran como, ahí eran todos como, eran lesbianos y eran homosexuales a la vez. Y entonces ella quería no quedarse atrás de las costumbres. Entonces ahí se dio. Que tan es así, Lot tuvo otro problema. Si siguen la lectura, ahí fue donde las hijas dijeron: bueno, no tenemos marido, no tenemos marido, entonces tenemos que embolar a nuestro papá. Incesto. Un incesto, que ahí lo vemos siguiendo esa lectura. Y entonces ahí es donde se entristeció su corazón por lo que hicieron sus hijas. Lo emborracharon, lo metieron en la cabina y cada uno tuvo sus hijos, ¿verdad? En Abraham, en Génesis 22, 7 al 8, dice que a través de esta experiencia difícil, Abraham aprendió sobre su compromiso de obedecer a Dios y aprendió sobre habitar, sobre la habilidad de Dios de responder. O sea que la palabra, si algo salía mal, el hombre mandaba el rayo y se expresaba. Y hasta luego salió. Una de las cosas buenas que vemos con el rey Asa, que está en 2 Crónicas capítulo 14:2, que él hizo, Asa hizo lo bueno y recto en los ojos de Jehová. 2 Crónicas 14. 2 al 4.
E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusieran por obra la ley y sus mandamientos. Pero ¿sabe cuánto duró esto? Esto duró 30 años y volvieron a caer porque Asa murió y el pueblo volvió a romper su compromiso. ¿Verdad qué interesante, verdad? Punto 3. Dios quiere que nuestro compromiso sea absoluto, como dice 2 de Crónicas capítulo 15, 14 al 15. Yo lo voy a resumir para no estar leyendo. A muchas personas se les hace difícil comprometerse con algo. Son valientes, indecisos y tienen la responsabilidad. Pero muchos no quieren ser valientes. En la primera tormenta ahogan el barco para no siempre. Segunda de Crónicas 15, versículo 14 al 15. También vemos que el rey de Asa y su pueblo fueron diferentes, tenían corazones fieles y se declararon abiertamente seguidores de Dios. Y su juramento fue acentuado con aclamación de júbilo y son de trompetas. Y este compromiso es decisivo y todo agradó a Dios y trajo paz en la nación. Dios tiene un compromiso y un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y este proyecto y plan perfecto y único incluye el compromiso de servirle a Dios a pesar de. ¿Qué? A pesar de. O sea, yo le voy a dar una anécdota que también lo vemos en Jonás. Un señor, un siervo del Señor, en el tiempo del Fifí, le dijo: póngase a estudiar. Y él le dijo: no me voy a poner a estudiar porque tengo mi familia. Tenía una marimba de 5 hijos. Y por tener los hijos no voy a poder estudiar. Ese día, a las 10 horas después, se vino el huracán. El río Ulúa se salió de su cauce. Creció a casi a 30 metros de profundidad donde estaba la casa de él y se llevó sus hijos. Y el Señor rescató nada más a su esposa y a él. Y dice: ok, ahora sí, ¿no tienes tus hijos? Sí, pero no tienes ya pretextos. A veces lo vemos como un castigo, pero no es un castigo. Es de que la desobediencia tenemos ser disciplinados. Otro caso en el Jonás, de que Dios le mandó a hacer una misión a Nínive, y él se hizo, él sabía el corazón que tenía Dios, pero él se embarcó a otro lado para no ir a dar lo que tenía que dar. Le tiraron la mar. Le tiraron la mar. ¿Verdad? Sí, él se fue a la mar. Ajá. Pero cuando él se dio cuenta, él murió por 3 días dentro del pescado. Eso se toma como una muerte. Y después resucitó porque el Señor lo llama y lo pone en playa. Ya tuvo que ir a la misión. No sé si lo que llevamos tienen alguna pregunta. ¿No todos? Yo opino que
que a veces nosotros venimos a Dios hasta que nos pasa factura, pues, lo que nos da, nos llama a la buena, ¿verdad? Y a veces nos ponemos muchos pretextos y cuando estamos ya que estamos hasta el agua, hasta el cuello, venimos a clamar otra vez que nos dé la oportunidad. Y a veces tenemos que perder y Dios no lo quiere así, pues Dios nos llama, porque si nos llama es que nos va a dar el respaldo. Sí, es correcto. El problema es que toda acción que nosotros tenemos tiene unas consecuencias. Y porque somos creados del pecado, siempre tratamos de buscar, como dice un refrán aquí, el cabro solo el monte busca. Entonces siempre tratamos de buscar, no buscar a Dios, sino que vamos a irle, este ya es aburrido, mira, mejor me voy a una fiesta. Allá cuando le rajan la cabeza y nos mandan a un hospital y que ya se está muriendo el Señor, si me salvas, yo te prometo servirte, me venga el Señor locura, se vuelve a ir otra vez para allá, donde estaba. Es la situación que el hombre, como fue creado, fue concebido el pecado, le gusta y disfruta el pecado. Hay un refrán que dice que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces tenemos que estar dispuestos, estar atentos a trabajar. Otra de las cosas que tenemos, que Dios tiene un proyecto, como había dicho, para cada uno de nosotros, incluye el compromiso de servirle a Él. Y todo eso es indespendible, o sea que es sí o sí. Decide a los demás, las personas que cumplen sus compromisos a servirle a Dios. Nadie ni nadie tiene el poder de hacer romper nuestro compromiso indestructible de servicio a Dios. Nuestro compromiso de servicio a Dios es indescriptible, como lo habíamos dicho, porque es un contrato de por vida y para la vida eterna. En síntesis, esta es la parte A del mensaje de hoy. El sábado seguimos con la segunda parte para que puedan masticar esto. Les voy a dejar de tarea en Isaías, no le voy a decir el libro, pero van a estudiar el libro de Isaías y van a encontrar en qué capítulo, en qué versículo habla sobre los 7 espíritus de Jehová, que se lo da a su siervo. ¿Entendieron? Sí. Los 7 espíritus de Jehová que Él le da a sus siervos. El Señor les bendiga y nos vemos el sábado.